Bendiciones. Soy el pastor Porfirio Barahona, pastor del Centro Cristiano Espíritu de Vida. Y bueno, gloria a Dios porque hoy es el día que el Señor ha hecho. Nos gozamos y alegramos en el Señor. Bendiciones para todos. Quiero compartir estos mensajes para todos ustedes, hermanos, en el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor Jesús, la iglesia. Quiero compartir un tema muy importante, una serie sobre diferentes tipos de oración. Y bueno, quiero ah, compartirlo a través de la palabra del Señor en la mayor posibilidad y capacidad que el Espíritu Santo me da para compartir. El tema de la oración es muy importante, pero observo como pastor y habiendo aprendido y estando aprendiendo por casi 44 años en que Cristo vino a mi corazón, el tema de la oración fue una de las primeras cosas que escuché cuando me relacioné con la iglesia cristiana, principalmente la iglesia pentecostés. Y bueno, entiendo, la palabra oración es clave, es clave. Mucho se ha dicho, mucho he estudiado respecto a ello, diferentes autores de libros sobre la oración, pero la palabra del Señor es el libro más poderoso. La palabra de Dios, la Biblia, es el fundamento, es el libro de texto, es donde podemos aprender mucho más. Todos nosotros, hombres y mujeres de Dios, que hemos sido llamados para predicar, para enseñar la palabra de Dios. La Biblia es nuestro libro de texto y la mayoría pues sacan los estudios, hemos sacado los estudios a través de la palabra del Señor. Por supuesto, hay libros de ayuda, hay diccionarios, hay enciclopedias respecto a la Biblia, historia y también referencias, concordancias de las palabras claves del lenguaje, del lenguaje griego, de la cual la palabra del Señor fue traducida originalmente del griego y bueno, a diferentes otros idiomas y en este caso en el idioma español. Así es que aún en el idioma español nosotros ahora pues tenemos diferentes versiones de la Biblia. La más popular es Reina Valera 1960 y ahora otras versiones, pero en este estudio quiero enfatizarme un poco más dentro de lo que es la versión Reina Valera. Así es que quiero compartirte, quiero enseñar, quiero ayudarte a entender mucho mejor el tema sobre la oración y no solamente conocer el tema de la oración, sino saber cómo orar con la oración más apropiada para la situación en que nos encontramos. Aleluya. Pues bien, en el nombre del Señor Jesús, con toda la confianza en el Espíritu Santo, abrimos este tema sobre la oración. Y el subtema pues será diferentes tipos de oración. El versículo clave que hoy estaré usando es Efesios capítulo 6, versículo 18. Y dice de esta manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Bien, voy a estar enseñando y confío que podré desarrollar 3, 4, 5 lecciones. Quiero ser compactos, segmentos de 25, 30 minutos y lograr poder abarcar un tema sobre un tipo de oración o dos temas. Veamos cómo el Espíritu Santo me guía y cómo puedo compactarlo para la edificación de cada uno de ustedes y para mi propia edificación. Entonces vamos a desarrollar con la ayuda del Señor 5 lecciones en este estudio sobre diferentes tipos de oración.
y se van a centrar en estos siguientes temas. Vamos a hablar de estos diferentes tipos de oración. Primero, la oración de consagración. 2, oración de petición. 3, oración de autoridad. 4, oración de acción de gracias. 5, oración de acuerdo. 6, oración de súplica. Y 7, oración de intercesión. Así es que estaremos hablando de estos 7 tipos de oración que podemos encontrar en la palabra del Señor. Normalmente se nos dice, y a veces como pastores, yo soy pastor del Centro Cristiano Espíritu de Vida, por lo tanto todas estas lecciones estarán siendo bajadas en la página del Centro Cristiano Espíritu de Vida dentro de Ministerios Porfirio Barahona. Así es que estaremos bajándolos y estaremos enseñando con la ayuda del Señor diferentes temas importantes y algunos mensajes de frescos que el Espíritu Santo ponga en mi corazón para compartir y bajarlos también a través de YouTube y otras formas de las redes sociales. Quiero responder al llamado urgente que el Espíritu Santo me está haciendo para compartir la palabra del Señor a la iglesia de Jesucristo, generalmente, no importando de qué denominación tú seas. Voy a mantenerme en una manera básica en la palabra, sin mencionar denominaciones, sin mencionar ideas, opiniones. Voy a centrarme lo más que pueda en la palabra del Señor. La palabra de Dios ha sido dada para nosotros, para nuestra edificación, para crecer, para comprender y que tengamos un conocimiento donde el Espíritu de Dios nos dé revelación de las verdades que el Espíritu Santo nos presenta a través de la palabra del Señor. Así es que, gloria a Dios. Oración de consagración, vuelvo a repetir, estos son los 5 diferentes tipos de oración que voy a presentar conforme la palabra del Señor. Puede ser que podamos identificar 1, 2 o 3 más, pero me voy a enfatizar simplemente en 7 tipos de oración conforme a la palabra del Señor. Bien, entonces dije una vez más, oración de consagración, oración de petición, oración de autoridad, oración de acción de gracias, oración de acuerdo, oración de súplica, oración de intercesión. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la persona del Espíritu Santo. Te doy gracias por todos los que escucharán tu palabra, el mensaje, y que serán edificados y vendrán a ser mucho más eficaces en su vida de oración diaria. Padre, declaro bendición sobre todos aquellos que el Espíritu Santo atraiga primeramente a Jesucristo y a su palabra y también a este ministerio que tú me has dado para edificación de la iglesia, principalmente o primariamente al rebaño, la congregación que tú me has dado, Señor, para edificar, para guiar y para presentártelo a ti, Señor, como una congregación que te ama, que te pertenece y que crecerán, Señor, a una vida de sabiduría, conocimiento y santidad práctica en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, el énfasis de estas lecciones es entender que la oración, o una de las armas espirituales que más a menudo se pasa por alto, que se nos ha dado como creyentes, es el arma de la oración. Sí, vamos a enfatizar que la oración es un arma y es parte de la armadura que Dios nos dice aquí en el capítulo 6, ya que estamos leyendo, o el énfasis es, el versículo central es Efesios 6, 18. Y sí, vamos a estar mirando el arma de la lanza de la armadura de Dios para el creyente. Así que el Señor Jesús, el Espíritu Santo, más bien a través del apóstol Pablo, escribe a la iglesia de Éfesos y a nosotros, diciendo que debemos de ponernos
toda la armadura de Dios para poder estar fortalecidos, cubiertos, aleluya, protegidos. Entonces, la palabra del Señor nos habla de esta armadura. Y bien, entonces vamos a enfatizarnos en una de las armas que Dios nos ha dado. En este caso es la última parte de la armadura, que es un arma, y es la lanza. Así que la Biblia nos dice que debemos orar sin cesar. Número 1, usando los diferentes tipos de oración que Dios ha provisto. A menudo o a medida que permanezcamos en relación con Cristo, con Dios, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos enseñará qué tipo de oración debemos usar en todas y cada una de las situaciones que enfrentemos. Aleluya. Y bien, quiero decirles que cuando hablamos de la oración, yo crecí, mi padre natural, mi padre terrenal, él su vida la dedicó trabajando en maquinaria pesada. Él fue operador de una Caterpillar, de una maquinaria pesada para construir carreteras. Así que yo crecí desde que tengo conocimiento con un padre construyendo caminos, brechas, carreteras en Cualcomán, Michoacán, México. Así es que yo crecí en camiones de volteo, Caterpillar, tornillos, herramientas. Mi papá, como fue enviado a un pueblito que estaba desarrollándose, entonces mi papá vino a ser operador y mecánico también. Así es que mecánico porque no podía llamar a un mecánico a un día de camino o no se podría traer un mecánico para arreglar una Caterpillar en aquel tiempo desde Uruapan o Guadalajara. Era algo muy difícil, muy costoso. Así que mi padre terrenal aprendió también un poco de mecánica, aprendió cómo mantener este equipo de trabajo. Y bueno, eso significa que había tambos de diésel, tambos de gasolina, tambos de aceite, cubetas de aceite, pero también una buena caja de herramientas. Así es que para mí, desde niño, desde que mi papá me pudo llevar con él en ocasiones al campo, al monte, a las montañas, donde iba abriendo una brecha, muchas veces me tocó estar con él cuando se descomponía esta máquina, esta Caterpillar, este bulldozer, y pues aprendí a que me dijera, dame esta herramienta, y desde la edad de 8, 10, 12 años yo aprendí medidas de llaves de herramienta, medidas de media pulgada, 3/4, 1 pulgada, 1/4, etcétera. Aprendí lo que significa una llave española como dijera, una llave española que es para agarrar así de esta manera, y también una llave que se le llama astría. No sé por qué le decía a mi papá astría, sí, pero son de las que podían colocarse completamente en la cabeza del tornillo. Miré en esas cajas de herramientas de mi papá que había diferentes tipos de llaves, desarmadores, pinzas y tijeras para cortar, en ocasiones cortar cables. Entonces aprendí que en una caja de herramientas normalmente encontrábamos varias llaves que se tendrían que utilizar para todo tipo de trabajos. Tornillos grandes, tornillos pequeños, tornillos de cruz, tornillos de desarmador plano. Entonces, pinzas de diferentes medidas. Y lo que quiero decir que en una caja de herramientas hay llaves diferentes para trabajos diferentes o situaciones diferentes. Así es que este paralelo que quiero presentar es que de la misma manera Dios nos ha proporcionado una caja de herramientas espiritual en la que se nos dan varios tipos diferentes de oración, cada una de las cuales está diseñada
para un propósito específico. Estas incluyen la oración de consagración, como dije, la oración de petición y la oración de autoridad, que en algunas personas llaman la oración de fe. Y luego está la oración de acción de gracias, la oración de acuerdo, la oración de súplica y la oración de intercesión. Cada una de estos tipos de oración es muy importante y tiene un propósito diferente de cada uno de los demás. El hecho de que haya tantos tipos de oración nos permite saber que una oración única no se adapta a todas las situaciones. Esto es muy importante y quiero enfatizar esto. Cuando usamos la oración correcta, en el momento correcto, suceden cosas poderosas. Quiero repetirlo. Cuando usamos la oración correcta, en el momento correcto, suceden cosas poderosas. Aleluya. Eso es muy importante. Es que vamos a profundizar un poquito sobre el primer tipo de la oración. El primer tipo de oración que quiero profundizar, gloria al Señor, es la oración de consagración. Así que una vez más repito, Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Así es que vamos a revisar esta escritura. La palabra, como dije al principio, la palabra más común para oración en el Nuevo Testamento proviene de la palabra proseukomai, y se refiere a la oración de consagración. Esta palabra en particular, en sus diversas formas, se usa aproximadamente 127 veces en el Nuevo Testamento. El hecho de que esta palabra se use con tanta frecuencia nos dice que el Espíritu Santo está declarando que la oración de consagración es extremadamente importante. Bien, Pablo usa la palabra proseukomai en Efesios capítulo 6 para referirse orando. Así que orando o orar. Cuando dice orando en todo tiempo, con toda oración. Así que usa la palabra orando en todo tiempo y con toda oración. 2 veces la palabra oración allí. Así que orar y orando. Estas palabras están tomadas de la palabra griega, como ya lo pronuncié, proseukomai. Y esta palabra es una palabra compuesta de las palabras pros y eukomai. La palabra pros significa e implica cercanía. Esto es muy importante. La palabra pros significa e implica cercanía. La palabra eukomai significa ofrecer una petición. Así que cuando se compone esta palabra para formar la palabra completa, proseukomai, significa acercarse para ofrecer una petición. Así es que esta palabra orar o orando tiene que ver o significa acercarse para ofrecer una petición. Y cuando miramos aún más de cerca, la palabra pros, la primera parte de la palabra proseukomai, vemos que es la base de esta palabra y es una proposición que significa cara a cara u ojo con ojo. En realidad, es la misma palabra utilizada en Juan capítulo 1, versículo 1 en la traducción viviente. Y describe esta relación entre Jesús y el Padre. Juan 1.1 dice, en el principio ya existía el verbo,
y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra con Dios, la palabra con, en este versículo proviene de la palabra griega pros. Así que la palabra pros, que significa cara a cara, cercanía, es esta palabra pros y es lo que implica acercarse tan íntimamente con Dios como cara a cara, ojo a ojo, de tal manera que el respirar de cada persona se puede sentir. Esta es la palabra pros para relacionarse y hablar sobre la oración. Así que al usar esta palabra para describir la relación entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo nos está diciendo que la relación de ellos, del Padre y del Hijo, es una relación íntima. Un traductor ha traducido Juan 1:1 de esta manera. Él dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba cara a cara con Dios. Así que un traductor de las Escrituras tomó esta raíz griega de la palabra oración para presentarnos de que la relación del Padre con el Señor Jesús es tan íntima que están cara a cara con Dios. Esto es maravilloso. Es una imagen de una intimidad tan estrecha, aleluya, que Dios el Padre y Jesús su Hijo, entre Dios el Padre y Jesús su Hijo, casi podían sentir el aliento del uno del otro respirando. Así que cuando la palabra del Señor dice orando en todo tiempo, aleluya, que tenemos aquí orando en todo tiempo, tomando la palabra orar, se está refiriendo a un momento cercano, cara a cara, íntimo con Dios, de tal manera que podamos sentir su aliento, lo cual nosotros lo hemos entendido como su presencia. Aleluya. Así que esta palabra pros también se usa en Efesios 6:12 para representar nuestro contacto cercano con espíritus demoníacos invisibles que han sido movilizados contra nosotros. El apóstol Pablo escribe, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este pasaje, la palabra contra se ve 5 veces y en cada caso es la palabra griega pros, la misma palabra que tiene que ver con orando, orando en todo tiempo con toda oración. Entonces, esta misma palabra con o contra es la palabra griega pros. Por lo tanto, el versículo podría traducirse de esta manera. Porque no luchamos cara a cara con sangre y carne, sino cara a cara con principados, ojo con ojo, con potestades, pecho a pecho, con los gobernantes de las tinieblas de este mundo, y cara a cara con la maldad espiritual en las alturas. Es debido a este contacto cercano e íntimo con fuerzas diabólicas que se nos instruye a vestirnos de toda la armadura de Dios. Efesios 6:11. Y casi en todas partes del Nuevo Testamento se usa la palabra pros, con el significado de un contacto cercano, directo e íntimo con otra persona. Y cuando se usa en relación con la oración, significa que Dios nos está llamando a un lugar de intimidad cara a cara con Él. Así que en relación a la oración, Dios nos invita, Dios nos llama a un lugar de intimidad cara a cara con Él. En relación a fuerzas de maldad, se nos hace saber que estas fuerzas espirituales a veces son tan cercanas que vienen, se aproximan a nosotros, y el contacto espiritual que nosotros tenemos con Él, la fricción del mundo espiritual, lo que es el contacto y la buena batalla de la fe,
es que nosotros debemos enfrentar al enemigo, como dice Santiago 4:7, resistirlo en un contacto, en una confrontación cara a cara, prácticamente pecho a pecho, y tomar la autoridad. Entonces, en esa parte de resistir al diablo, lo hablaremos más tarde en la oración de autoridad. Pero bueno, continúo. Es muy importante entonces entender que la palabra pros, orando, con todo tipo de oración, la palabra con pros es una invitación íntima, un lugar secreto con Dios para estar cara a cara, ojo a ojo, pecho a pecho, cerca con nuestro Señor en oración. Aleluya. Ok, la oración a menudo incluye un voto o una promesa. Entonces la segunda parte de la palabra prosekomai se deriva de la palabra griega euke, que es una antigua palabra griega que describe un deseo, oración o voto. Una vez más, esta palabra antigua de la palabra griega describe un deseo, oración o voto. La palabra euke se usó originalmente para representar a una persona que hizo algún tipo de voto a Dios debido a una necesidad o deseo en su vida. Este individuo vendría a un altar y en lugar de ofrecer el sacrificio de un animal, haría voto de dar algo de gran valor a Dios a cambio de una respuesta favorable a su oración. Un ejemplo de este tipo de oración que estamos hablando aquí de la palabra eukomai o euke, que se deriva de esa raíz en la palabra antigua. El ejemplo perfecto de esto se puede encontrar en la historia de Ana, la madre de Samuel, el profeta Samuel. ¿Qué es lo que Ana deseaba? Bueno, Ana deseaba profundamente tener un hijo, pero no pudo quedar embarazada. Después de ser estéril año tras año, clamó a Dios con gran desesperación y angustia de espíritu. En uno de los viajes anuales de su familia para adorar y ofrecer sacrificios al Señor en Silo, la Biblia dice esto. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 al 11, dice la palabra del Señor. Y ella, Ana, estaba con amargura de alma y oró al Señor y lloró profundamente. Y ella hizo un voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si en verdad miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo le dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Bien. Tengamos en cuenta que Ana oró e hizo un voto solemne al Señor. Ella dijo: Señor, si respondes a mi oración y me das un hijo, te lo devolveré para que te sirva todos los días de su vida. Esta es una imagen vívida de la palabra proseukomai. ¿Cómo respondió Dios a la oración de Ana? Vamos a ver lo que dice en los siguientes versículos. Versículos 19 al 20 dice: y ellos, Ana y su marido Elcana, se levantaron muy de mañana y adoraron delante de Jehová. Y volvieron y vinieron a su casa en Ramá. Y Elcana conoció a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Por lo cual aconteció que cuando llegó el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y llamó su nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Aleluya. Eso es interesante. Con mucha frecuencia, personas como Ana, que buscaban una respuesta a su oración,
ofrecían a Dios un regalo de acción de gracias por adelantado. Esta era su manera de liberar su fe en la bondad de Dios y agradecerles su respuesta favorable a sus peticiones de oración. Tales ofrendas de alabanza y acción de gracias se llamaban ofrendas votivas, derivadas de la palabra voto. Esta ofrenda votiva era similar a una promesa porque era la promesa de la persona de que una vez que su oración fuera respondida, regresaría para dar gracias adicionales a Dios. Así es que la oración de consagración nos lleva a un altar de gran intercambio. Y esta es el primer tipo de oración que estamos describiendo y detallando aquí. La primera palabra, orando en todo tiempo con toda oración o tipo de oración. Entonces, esta palabra primera, que encontramos la palabra proseukomai, tiene que ver con la oración entonces de consagración, y esta oración de consagración nos lleva a un altar de gran intercambio. Tenga en cuenta que la mayoría de los lectores de Pablo de origen griego, la mayoría de los lectores de Pablo eran de origen griego. Entonces, cuando vieron la palabra griega proseukomai, entendieron las ramificaciones completas de lo que se estaba diciendo. Sabían que la oración era algo que los pondría cara a cara e íntimamente cerca de Dios. También se dieron cuenta de que la oración los llevaría a un altar donde harían un intercambio divino. Se consagrarían y se entregarían plenamente a Dios, y Él respondería respondiendo a su petición y proporcionándoles lo que necesitaban. Debido a que la palabra proseukomai tiene que ver con estos conceptos de entrega y sacrificio, esto nos dice que Dios obviamente desea hacer más que simplemente bendecirnos. Él quiere hacer mucho más que solamente bendecirnos. Él quiere cambiarnos. Él quiere transformarnos. Aunque el Espíritu Santo pueda convencer a nuestros corazones de áreas que necesitan ser entregadas a su poder santificador, Él nunca nos quitará estas cosas por la fuerza. Por lo tanto, esta palabra particular para oración señala un lugar de decisión y consagración. Un altar donde libremente prometemos entregar nuestras vidas a Dios a cambio de su vida. Aleluya. Escuche esto. Dicho esto, la oración de consagración, proseukomai, es un lugar donde le damos a Dios lo que somos, todas nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestros problemas, así como nuestros talentos, dones y habilidades. A cambio, Él nos da su poder, su presencia y toda la bondad que Él es. ¡Qué oferta tan increíble el Señor ofrece! Amados hermanos y amigos que nos seguirán en esta página del Centro Cristiano Espíritu de Vida, mediante el uso de esta palabra proseukomai, la palabra más común para oración en todo el Nuevo Testamento, ya dije, Dios te está diciendo 127 veces en el Nuevo Testamento que te encuentres cara a cara con Él en el altar y entregues tu vida a cambio de la suya, consagrándote a ti mismo de forma continua en
todo tiempo, en toda oportunidad posible, consagrándote al Señor, asegurándonos y asegurándote de agradecerle de antemano por actuar en tu vida. Aleluya. En nuestra próxima lección nos centraremos en dos tipos más de oración que Dios nos enseña o nos ha dado en su palabra. Hablaremos sobre la oración de petición y la oración de autoridad. Así que, amados hermanos, te dejo con el primer tipo de oración. Aleluya. La oración de consagración, que tiene que ver con un encuentro íntimo cara a cara con el Señor, y tiene que ver con una consagración de entrega, de intercambio. Tú consagras tu vida y Dios a cambio te llena de su poder, de su presencia. Aleluya, te habilita, te capacita, te empodera para que tú puedas vivir con Él, por Él y para Él, y puedas tener una vida de bendición, de excelencia, de éxito, y al mismo tiempo poder bendecir a otros. Así es que Dios te bendiga. Hasta la próxima lección. Aleluya. Así es que, gloria al Señor. Si te ha interesado estas enseñanzas, bueno, me encantaría, me gustaría que le pusieras un like allí, te suscribieras y que también lo compartas con otras palabras. La oración es muy importante. Es innegable, se habla muchísimo, se exhorta, se nos dice que debemos de orar, y hay tantas formas de decir, pero es muy importante saber entonces los tipos de oración que Dios nos ha ofrecido y cómo usar cada uno de ellos en su momento necesario. No puedes usar, como dije al principio, en una caja de herramientas, tú no puedes usar una misma llave, un mismo desarmador. En una caja de herramientas vas a encontrar diferentes tipos de llaves para diferentes tipos de tornillos. De la misma manera, en la vida de oración va a haber diferentes situaciones, circunstancias, necesidades, y tú y yo, entre más sepamos cómo orar adecuadamente en cada momento, entonces tendremos mucho más éxito, mucho más bendición, y veremos la respuesta del Señor mucho más rápida. No es que Dios se tarde, simplemente entendiendo las leyes espirituales que Dios ha puesto en su palabra. Ahora sí, Dios te bendiga. Aleluya. Recuerda, Dios te ha bendecido, te ha capacitado, te ha dado diferentes tipos de oración para que tú tengas éxito y vivas una vida en intimidad con Dios y una vida abundante en Cristo Jesús. Bendiciones.